25 años han pasado ya. 25 años desde que este encantador de serpientes llegó al poder con la promesa de erradicar la corrupción y transformar a Venezuela en un país próspero y libre de pobreza. El resultado no podría ser más desastroso. Bajo el gobierno chavista, Venezuela ha pasado a ser el hazmerreír de la humanidad, humillada entre chistecitos crueles sobre el hambre que padecen los venezolanos y comentarios xenófobos hacia los que nos ha tocado emigrar. Y en algunos casos, los venezolanos simplemente inspiramos compasión. Se posan sobre nosotros miradas apesadumbradas, acompañadas por un lastimero: qué triste lo de Venezuela, un país tan rico. Y en otros casos, algunos sueltan la estúpida e innecesaria pregunta: ¿pero por qué nadie hace nada para sacar a Maduro? Y entonces la rabia me sube por la garganta y mi cerebro experimenta una sobrecarga eléctrica devastadora. Y me acuerdo de todas las marchas en las que tragué gases lacrimógenos, de todas las protestas a las que iba, en las que cosían a la gente a perdigonazos. Me acuerdo de las 266 personas que murieron protestando contra este infraser llamado Nicolás Maduro, de las 15.000 que fueron detenidas por expresarse en la calle. Me acuerdo de los 1.600 torturados y de los más de 200 presos políticos. Y aunque quisiera vomitarle todas estas cifras en la cara a quienes creen que no hicimos nada para luego darles un par de bofetadas que los rediman de su pregunta imbécil, al final termino esbozando una sonrisa incómoda para cerrar la tediosa conversación con un: es que es complicado. Y sí, es muy complicado. Hoy hablaremos de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela y de qué tan probable es que Maduro deje el poder. Y también mencionaré la palabra caca de distintas maneras. Lo digo por esos seguidores que se sonrojan porque uso mucho esa palabra. En todo caso, que la mierda y Maduro son sinónimos. Las cifras que acabo de darte apenas dan una pincelada con respecto al clima represivo que ha reinado en Venezuela desde que este fecaloma con bigotes alcanzó el poder. La oposición venezolana, víctima de persecuciones y atropellos, pero también de disputas internas, traiciones y de su propia imbecilidad e incompetencia, llegaba el año pasado sin una ruta clara para enfrentar estas elecciones. Y aún así, lo improbable ocurrió. La oposición, prácticamente desbaratada tras años de lucha, logró ponerse de acuerdo para realizar unas primarias en las que venció la opositora María Corina Machado. Y a pesar de todas las trabas absurdas que el fecaloma puso, como la inhabilitación de Machado y el haber impedido la inscripción de su sustituta Corina Lloris sin ninguna razón, aquí estamos, a una semana de las elecciones y con un candidato opositor que pareciera tener altas posibilidades de derrotar a Maduro. Y antes de seguir, probablemente te estés preguntando qué es un fecaloma. Se trata de una masa dura de heces que puede obstruir el colon o el recto y que produce dolor y sensación de plenitud abdominal. O sea, es peor que un mojón. Es un mojón atravesado, como este de aquí. Ok, retomo la seriedad. Edmundo González Urrutia fue al final el candidato elegido por la oposición venezolana. Este señor, desconocido por la mayoría de los venezolanos hasta hace pocos meses, fue diplomático de carrera en distintas administraciones venezolanas, incluida la de Chávez, cuando ocupó cargo como embajador de Argentina. González Urrutia, que se apuntó en la lista de candidatos de forma independiente y seguramente con pocas expectativas, no podía saber que el destino lo convertiría en la única opción viable para enfrentar a Maduro. Machado básicamente tuvo que endosarle todo su capital político. Lo cierto es que en circunstancias normales este señor no habría tenido ninguna oportunidad. Esta extraña candidatura bicéfala en la que González Urrutia es la tapa del frasco y Machado el frasco y el relleno y todo lo demás. Es un fenómeno curioso que honestamente no me esperaba de la oposición venezolana. En general, integrado por políticos que han demostrado una mezquindad y un oportunismo que dan grima. Pero me quito el sombrero, pues Machado, a mi parecer, ha puesto los intereses del país por encima de los propios. Ha pensado a largo plazo, sabedora de que la prioridad no es que ella sea la presidenta, la prioridad es que el país extirpe este jodido tumor cancerígeno llamado Nicolás Maduro. Bueno, a él y al resto de los baby tumores que lo acompañan. Pero la pregunta realmente importante aquí es:
hay una oportunidad de que la oposición gane el domingo que viene. La mayoría de las encuestas dicen que sí. La popularidad de Maduro, casi por los suelos tras 10 años de desastrosa gestión, ya no se levanta ni regalando comida, dinero, electrodomésticos, ni amenazando a los trabajadores públicos con despedirlos si no votan por él, ni ninguna de las tácticas que ha usado el chavismo, incluso desde la época de Chávez, para movilizar al electorado. Algunos sondeos sitúan a González Urrutia obteniendo un triunfo de más de 2 dígitos de diferencia, con lo cual, digamos que si en Venezuela hubiesen elecciones totalmente limpias, pues este fecaloma de aquí estaría en el retrete esperando a ser enviado a las cloacas de una vez por todas. Pero Venezuela, no sé si ya te diste cuenta, no es un país normal. El gobierno de Maduro ha hecho lo imposible por sembrar dudas sobre la validez del resultado que arrojen las urnas de votación el próximo 28 de julio. Decidió prohibir la participación de la Unión Europea como observador internacional del proceso. Puso la fea carota de Maduro 13 veces en el tarjetón de votación, todas en la primera línea y la de 12 candidatos más, aparte del opositor, para que la cosa sea realmente confusa. Y cambió los lineamientos para ser testigo en las mesas de votación, crucial para que la oposición pueda estar segura de que en cada centro se totalizan los votos de forma limpia. Todas tácticas que buscan generar nerviosismo entre los votantes y que dan la impresión de que sí o sí buscan robarse las elecciones. Por no olvidar el registro de los votantes que vivimos en el extranjero. Desde hace casi 10 años que estoy fuera de Venezuela, el gobierno no ha abierto ni una sola vez el registro electoral, algo que constitucionalmente estaba obligado a hacer. Bueno, ya sabes, no están muy interesados en permitir que más de 4 millones de venezolanos en el extranjero en edad de votar lo hagamos, porque, bueno, básicamente estamos aquí por culpa de ellos y no les vamos a dar palmaditas en la espalda en unas elecciones. Apenas hace unos meses abrieron el registro en Italia por unas pocas semanas y prácticamente sin avisar a nadie, por lo que con todo el dolor de mi alma no pude inscribirme y no podré votar. Y ojo, que el registro electoral debería estar abierto permanentemente porque votar es un derecho que tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, para inscribirme en el registro italiano, para votar como italiana, no tardé nada y fue súper fácil. Pero como dije, Venezuela no es un país normal. Por este tipo de cosas, la oposición venezolana no puede confiarse. Además, el hecho de que González Urrutia y Machado estén recorriendo el país y convocando enormes multitudes por donde pasan, no significa que la oposición haya hecho ya la tarea. Históricamente, la oposición venezolana siempre tuvo buena convocatoria a sus concentraciones políticas y veo que muchos repiten el error de confundirse y pensar que la oposición arrasará porque Machado y González convocaron cientos de miles de personas en una ciudad de X, mientras que Maduro solo pudo meter a 4 gatos tristes y una paloma perdida en un callejón pequeñito y feo. La realidad es que el chavismo sigue disponiendo de todos los recursos del Estado para conseguir sus objetivos electorales. Otra irregularidad más de la que han hecho uso para ganar elecciones, por cierto. Llevan a sus seguidores en autobuses para que voten. Pierden cajas llenas de votos. Hacen que los difuntos voten por ellos. Van casa por casa tocando cada puerta. Y al menos cuando yo vivía allá, tenían la maldita costumbre de ir por toda la ciudad con camiones que transmitían desde las 5 de la mañana y a todo volumen el toque de Diana, el llamado con trompeta que usan los militares para despertarse, como si el país fuera un puto cuartel en el que ellos eran los comandantes. Y hablando de militares, ese es el otro factor que causa un enorme dolor de cabeza al país. En Venezuela, históricamente, los militares casi siempre han sido un grupito de pequeños megalómanos con porte de armas y con un hambre de poder insaciable que les ha llevado a creer que ellos son los únicos que pueden garantizar la estabilidad y la paz de la nación y que por tanto deben estar en el poder para proteger a Venezuela de nosotros, los pusilánimes civiles. Ejemplo, nuestro felizmente fallecido teniente coronel golpista. Hasta 12 presidentes militares ha tenido el país, que ha pasado buena parte de su historia teniendo que soportar las arbitrariedades y antojos de los miembros del glorioso Ejército Libertador Bolivariano. Así pues, digamos que el ejército venezolano no vive su mejor momento en cuanto a la calidad de sus miembros, o al menos de la cúpula que lo dirige, quienes en numerosas ocasiones han asegurado no estar dispuestos a permitir la salida del poder de la revolución bolivariana ni siquiera por vía democrática. O sea que básicamente si a los militares no les da la gana de reconocer un resultado adverso para Maduro, la cosa
pinta bien jodida, pues. Y los militares, al menos los de alto rango, parecen contentos con el gobierno actual, porque pueden dedicarse a negocios varios como, no sé, el tráfico de drogas, la minería ilegal de oro, meterle mano al erario a través de ministerios y distintos organismos del Estado que están bajo su cargo. Es como si esa gente viviera en el Disneylandia de la corrupción. Para colmo, pesa sobre algunos de ellos órdenes de captura en el extranjero, como es el caso del general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, por el que Estados Unidos ofrece $10 millones. Así que, ¿para dónde van a ir estos seres si Maduro sale del poder? No tienen mucho margen de maniobra, la verdad. Y quedarse, aceptar una transición democrática en la que ellos ya no contarían con luz verde para hacer lo que les da la gana y luego convertirse en ciudadanos normales y corrientes, como que no les sonará muy sexy, la verdad. Lo mismo ocurre con el propio Maduro o con Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del gobierno, por los que también se ofrecen recompensas por el tráfico de drogas y que también tienen cuentas y activos congelados en el extranjero. La horrible realidad es que en estos momentos esta gentuza tiene más motivos para seguir cometiendo toda clase de crímenes para mantenerse en el poder que para entregarlo e irse por las buenas. Saben que lo que les espera allá afuera es un lindo y agradable retiro en la cárcel y sin ninguna pensión, porque los muy mal paridos no han trabajado nunca en sus vidas. ¿Cómo resolver este galimatías entonces? Lo primero es que la oposición vote masivamente en contra de Maduro, que la avalancha de votos sea tal que el gobierno no tenga cómo darle vuelta al resultado. La diferencia tiene que ser sustancial para compensar las trampas del régimen y para persuadir al ejército y al gobierno de que desconocer el resultado no tiene sentido. Y lo segundo es que hay que aceptar que se vayan totalmente impunes. Y da la impresión de que tanto Machado como González lo tienen claro. Y sí, cometieron crímenes terribles. Y a mí también me encantaría ver cómo a estos cerdos les ponen unas lindas esposas, los suben a una patrulla y los dejan tirados en una cárcel pudriéndose el resto de sus vidas. Lo que le hicieron a Venezuela no tiene perdón. Y sin embargo, toca aceptar que quizás nunca paguen por sus crímenes. Quizás la mejor manera de garantizar una transición democrática y pacífica es asegurarle a estas ratas que pueden abandonar el barco y que hay un bote salvavidas esperándolos para llevarlos a un lujoso yate en Cuba, en Rusia, en China o en Nicaragua. Y que nadie los va a molestar hasta el final de sus vidas, cuando la pelona venga y haga el trabajo que debió hacer el día que nacieron. La vida es así, injusta. ¿Pero qué preferimos? ¿Que sigan teniendo al país como rehén porque saben que les espera la guillotina o que se larguen impunes? Pues yo me quedo con la segunda. El problema es que no corresponde solo a un posible gobierno de González y a Machado decidir esto, pues hay actores internacionales involucrados, incluyendo al rara vez confiable gobierno estadounidense, que encima podría cambiar de administración en enero del año que viene, trayendo de vuelta a Trump. ¡Yay! Y ya sabemos que Trump es gran fan de cagarla y embarrarla hasta en el techo en lo que se refiere a Venezuela. Y quizás quiera dinamitar el posible acuerdo de salida de Maduro. Así que si yo fuera uno de estos tipos, estaría realmente asustada. También tenemos a la Corte Penal Internacional, que le tiene ganas a Maduro y a sus esbirros desde hace rato, y que lleva un caso gordo por las salvajadas que cometió el régimen en las protestas de 2017. Y es cierto que este tipo de casos toma años en resolverse, pero supongo que en la mente de estos seres salta el recuerdo de Pinochet, perseguido incluso años después de haber dejado el poder por los desmadres que causó cuando gobernó Chile. Otro serio obstáculo que enfrenta la oposición es que aunque gane y aunque Maduro acepte, la gobernabilidad va a estar muy comprometida. González tendría que esperar 6 meses para asumir el poder, 6 meses en los que el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, el Parlamento y todo el aparato del Estado bajo control chavista estaría maquinando toda clase de trabas para cuando llegue al poder. Y una vez en el poder, el chavismo podría, por ejemplo, simplemente destituir a González Urrutia a través de la Asamblea o del Tribunal Supremo, los cuales controlará en ese momento bajo cualquier excusa idiota que se les ocurra. Esto obviamente traería una seria crisis de gobernabilidad al país y una situación de caos. Pero si algo hemos aprendido de los venezolanos es que a esta gente lo último que les importa es que Venezuela funcione como un país normal. En fin, que los que son de Venezuela me llamarán aguafiestas. Y bueno, la verdad es que lo soy un aguafiestas.
De eso va este canal, de echarles a perder la fiesta a todos. ¿No lo habías entendido ya? Edmundo González Urrutia tiene 74 años. Si gana, le tocará la ingrata y agotadora tarea de poner orden en un país en ruinas. Obviamente tendrá un equipo de personas a su cargo y nunca he creído que solo el presidente de un país deba cargar con toda la responsabilidad de salvar o destruir una nación. No, ni siquiera este imbécil tiene toda la culpa de lo que pasó en Venezuela. Sí es el principal responsable, pero no el único. Así que podrá Edmundo González, que nunca ha ocupado un cargo político por voto popular, lidiar a su edad con el estiercolero que deja el chavismo. Podrá su equipo trazar una ruta lógica, sensata, para solucionar los problemas en los que está hundida Venezuela. Un país que además se ha enfrentado a una fuga de cerebros como pocas veces se ha visto en la historia reciente. Por mi parte, quiero creer que sí. Y eso que si conoces este canal, sabes que los que lo hacemos no somos lo que se dice optimistas. Supongo que después de tantas derrotas, tragos amargos, tristeza y de habernos separado de familiares y amigos, uno encuentra difícil ser optimista con respecto a Venezuela. Pero también supongo que llegados a este punto, a uno no le queda otra que tener alguna esperanza, así sea pequeñita. El amor por los recuerdos, por la gente que dejamos atrás, varios de ellos todavía allí, por la vida que vivimos, pues nos obliga a tener esperanza. Desde hace años fantaseo con lo que podría pasar el domingo que viene. La alegría inmensa que podríamos vivir millones de venezolanos dentro y fuera del país. Visualizo en mi cabeza un acontecimiento equiparable a la caída del muro de Berlín o al triunfo de los chilenos en el plebiscito contra Pinochet. Un estallido de júbilo que al fin nos devolverá la esperanza en el futuro. La esperanza de tener un país decente, donde la gente no sufra lo que hemos sufrido. La esperanza de no ser más el hazmerreír de Latinoamérica, de que se acaben los chistecitos, la burla, la xenofobia, que la gente no tenga que pasar por el trauma existencial de dejar toda su vida detrás porque no ve ninguna vida por delante quedándose en Venezuela. Pues sí, a lo mejor soy más ingenua de lo que creía. Pero ¿qué le vamos a hacer? Tengo esperanza.